que, digamos, hay muchas agrupaciones o organizaciones que representan al sector empresarial. ¿Cómo ves ese entramado y qué crees que debería hacerse justamente para poner en agenda más a las empresas? Bueno, punto número uno, o sea, vos sos el presidente de UNAGE, por lo cual lo sabes muy bien. Yo al ser socio de UNAGE, que me sumé hace 2 años, un poco motivado e incentivado por esto que vos mencionás, creo que como argentinos tenemos una deuda muy pendiente de participar, ¿no? O sea, a cuántos nos pasa de ir a un asado y escuchar a nuestros amigos y mismo nosotros también, por lo menos hablo por mí, creo que muchas veces he pecado en este sentido de quejarnos, ¿no? Creo que somos una sociedad que vive en un quejo constante para con los otros y nos cuesta hacer mucha retrospectiva. Pero si queremos cambiar un país, si queremos hacer pequeños grandes cambios, como los que mencionábamos recién en materia de exportaciones, tanto de servicios como de productos, o lo que vos mencionabas de poco desarrollo a nivel de cantidad de empresas que hay, que básicamente se interpreta como falta de incentivos para emprender o para generar oportunidades. Y también, digamos, los casos que escuchamos de éxodos de jóvenes argentinos hacia el exterior en búsqueda de oportunidades, que es un hecho, es decir, vos seguramente tengas muchos amigos y conocidos que están viviendo en el exterior, que toman la decisión de irse, yo también tengo amigos que están viviendo afuera, justamente con este, para mí, falso discurso de me voy en busca de una oportunidad mejor. Vos tenés 27 años, Sí. ¿por qué querés desarrollar tu empresa desde acá? Porque yo creo que tenemos todo como jóvenes, y también para los que no son jóvenes creo que también tienen la potencialidad de generar estas oportunidades, de generar un cambio, de generar el campo para que permita armar todo esto que hablábamos antes. Y para hacer eso no queda otra que involucrarse. Involucrarse desde donde a uno le toque. A ver, a mí me tocó y elegí estar desde el área empresarial, en el sector privado, y no tengo vocación al servicio público, o sea, no me interesa ser funcionario público, no porque no lo vea bien, sino porque no es mi vocación. Y hay otro donde sí será su vocación estar en el sector público. Ahora, porque yo elijo estar en el sector privado, no implica que tenga que descansar en el que tuvo la vocación o el que eligió el camino de ser funcionario o ir al sector público. O sea, la sociedad la hacemos todos. Hacemos el que está en el sector público y el que está en el sector privado. Y ahí en ese punto, porque por ahí eh, yo te escucho y no supiera lo que haces, no me queda claro qué significa involucrarse. ¿Qué es lo que haces dentro de un AGE o en cualquier actividad para mejorar si querés, la sociedad o el impacto de las empresas en el país? Mira, creo que, por lo menos desde lo que me pasó a mí personalmente, me empezó a pasar que me hacía mucho ruido en mi entorno familiar y en mi entorno de amigos. Cada vez que teníamos asados, discusiones, siempre por general se daba cuando había algún cambio político o cuando había algún momento coyuntural en la Argentina que nos llevaba a esas discusiones. Y me acuerdo que de repente yo ¿viste? Me exaltaba y me salía con bronca y demás, y empezaba a hablar con mis amigos, a discutir, que era creo, una buena discusión, y después me quedaba pensando y decía, pará, o sea, al final soy un hipócrita, porque ¿qué voy a generar con mis 12 amigos de toda la vida, hablando de que nos tenemos que involucrar, de que tenemos que cambiar tal cosa, de que tenemos que implementar tal otra? O sea, qué fácil es criticar, comiendo un pedazo de molleja y un chori, tomando algún vino y no involucrarte. Y después volví a mi día a día donde no hacía nada. Entonces me picó ese bichito, por así decirlo, de, bueno, a ver qué puedo hacer. Y empecé a ver qué era lo que podía generar desde lo que yo hacía para poder generar, aunque sea algo, o sea, aportarlo con total humildad, ¿no? Y me acuerdo que en todo este camino como de autoexploración y de autodescubrimiento, con otro amigo mío decidimos armar, como yo trabajo en salud, decidimos armar un grupo que se llamaba Grupo Jóvenes Emprendedores de Salud, pero que entendía el emprendedor como un todo, que era básicamente un grupo de jóvenes que nos juntábamos a debatir sobre qué teníamos que cambiar y sobre dónde teníamos que repercutir desde nuestro lugar para acercar propuestas, para aprender y para también generar cierto ruido. Eh, pero bueno, era difícil porque una organización chica, impulsada, ¿viste? Era remada en dulce de leche. Y en ese camino de autodescubrimiento y toda esta etapa me cruzo con un AGE. Y en un AGE encontré una institución que era sólida, que tenía 20 años en ese entonces,
que tenía 250 socios en todo el país, que había gente comprometida, que había de todos los rubros, o sea, no era solamente los de salud. Y vi la oportunidad de sumarme, primero para aprender, y segundo para, aunque sea desde algún lugar que tenga más voz y voto que una persona física, pues también nada, hice como una retrospectiva y dije, pará, no voy a ser un vocero nacional de los jóvenes empresarios, lo mejor es hacerlo desde una institución y sobre todo también apalancándote en una estructura y en el resto de las personas. Y nada, cuando empecé a conocer un AGE, cuando decidí involucrarme, encontré ahí un lugar desde donde yo encontré ese lugar. Pero creo que hay miles de estos lugares donde se pueden generar un montón de consensos. La invitación o mi reflexión es, salgamos de la charla del asado, salgamos de nuestra zona de confort, salgamos de nuestras casas, salgamos de nuestro entorno y animémonos. ¿Y qué es animarte? Animarte para mí es enfrentarte a lo desconocido. O sea, es ir a sentarte con un político y escucharlo a ver cómo piensa, porque ¿Y ahí qué te cambió? ¿Te cambió algo? sí, totalmente. O sea, me cambió mucho el para qué. O sea, el para qué hago lo que hago, ¿no? Es decir, como empresario, uno obviamente busca el rédito económico, pero tiene que haber un sentido de para qué. O sea, ¿por qué busco el rédito económico? Uno puede decir sí, para irte de vacaciones, para poder comprarte algo que querés y demás, pero tiene que haber algo más. O sea, en definitiva, creo que el ser humano, y cualquiera, o sea, hablo por mí, pero yo creo que cualquiera tiene algo, por más que capaz lo tenga oculto, tiene un sentido de pertenencia al mundo mucho más allá que el generar plata o dinero. Y tiene que ver con qué aporta al mundo, qué genero. Y en mi caso, lo que me pasó, obviamente todavía es, de vuelta, con 27 años, Está creo que descubriendo, obvio. me estoy autodescubriendo y entendiendo un poco el por qué estoy acá. Eh, pero bueno, me di cuenta que si hacemos crecer las empresas, generamos más empleo. Y nada más lindo que poder dar empleo. Vos también tenés una empresa Sí, sí. y sabés lo que es dar empleo. Entonces, digo, dar un empleo no significa solamente contratar a alguien, sino significa dar una oportunidad a alguien. Que esa persona se pueda desarrollar, que pueda generar un ingreso, que pueda mantener una familia, que pueda consumir. Y es un ciclo creo que se va reproduciendo. Y después también creo que como empresa uno puede generar innovación, como hablábamos del caso de Mercado Libre, que cambió literalmente, si che, una empresa cambió la cultura o la forma en la que la gente compra. Es una locura. Sí, sí.